un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Caso Chuñil, una de las noticias del año en lo que va de enero, ¿no? Se habla de vuelco, bueno, como sea, hay 3 hijos de la señora Chuñil detenidos por el presunto parricidio de su madre en la zona de Mafil. Un ex yerno de Julia Chuñil también enfrenta cargos, en este caso por homicidio, y los 4 están acusados por otro crimen, ¿sí? De un caballero de como 90 años, también ahí en el entorno de Valdivia. Se espera para los próximos minutos el inicio del control de detención y la futura formalización. Es muy esperada la voz de la Fiscalía en audiencia por el detalle de lo que finalmente llevó al Ministerio Público a pedir estas órdenes de detención y a sustentar la tesis de un parricidio en una causa que en algún momento incluso uno de los hijos habló de motivaciones políticas en la zona. Bueno, Claudio Arévalo está en el sur del país y nos va a contar. Claudio, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Ha sido sin duda una de las noticias más importantes del último tiempo en el sur del país, la detención de 3 hijos de Julia Chuñil y su ex yerno. Hay que recapitular, Rodrigo, en el sentido de que esta es una búsqueda de Julia Chuñil que comenzó en noviembre del año 2024, luego que, según la versión de la familia, ella salió en busca de sus animales. Y es en ese momento cuando se le pierde el rastro. Incluso en algún momento, bien lo decías tú al principio, se acusaba a un empresario de la zona de Los Ríos de tener participación en la desaparición y que incluso habían quemado a Julia Chuñil, que había sido parte de lo que se entregó por parte de los familiares, específicamente los hijos, cuando hacían llamados a diferentes organizaciones a manifestarse en todo Chile a raíz de la desaparición de Julia Chuñil. Pues bien, durante esta madrugada se desarrolló entonces este operativo policial por parte de Carabineros, también la Fiscalía de Los Ríos en Mafil y en la ciudad de Temuco, y que dio como resultado la detención de Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, ellos 3 hijos de Julia Chuñil y además de su ex yerno Flavio Pastías. La mujer, como se sabe, desapareció el año de 2024 en noviembre y desde ese momento se desarrollaba esta búsqueda. Ya hay datos que se entregan por parte de la Fiscalía en orden a que ella está fallecida, que fue asesinada, y esta es materia que se va a tratar dentro de los próximos minutos en la audiencia de presentación de estos detenidos en los tribunales en la comuna de Los Lagos. Tatiana Esquivel es fiscal de Los Ríos, la escuchamos junto al general de Carabineros, Jaime Velasco. Durante la madrugada del día de hoy se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura. Se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención. Actualmente se encuentran detenidos 3 hijos y un ex yerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores. Una investigación sobre los 6 meses, compleja, ardua, a través de un equipo multiagencial, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente. Parricidio y homicidio calificado con alevosía es parte de lo que se va a informar dentro de los próximos minutos en los tribunales. Pablo San Martín Chuñil tenía una suerte de vocería de parte de la familia, Rodrigo, daba a conocer los pensamientos, los movimientos que desarrollaba el grupo cercano a Julia Chuñil, hizo llamados aquí en Temuco, también en Valdivia, incluso en La Moneda, en las afueras de La Moneda, a manifestarse porque calificaban esto como un crimen político de alguna forma, cuando se comienza a hablar de la desaparición de Julia Chuñil. Esto es lo que decía hace algunos días el hoy detenido hijo de Julia Chuñil. Mi madre fue, digo yo, desaparecida porque a mi mamá me la sacaron de allá de las tierras donde estaba ella, el 8 de noviembre, y nosotros, yo como hijo, voy a dar todo por encontrar, voy a dar lo último que se pueda hasta encontrar a mi mamá.
en lo cual estoy muy agradecido y ando en todo Chile donde me invitan, voy a difundir el tema de mi madre. Perdón, Claudio, ¿cuándo decía esto uno de los hijos que hoy día está detenido? Esto lo decía hace algunas semanas en una actividad desarrollada en Santiago, que luego se replicó también aquí en Temuco. Perfecto. ¿Reaccionó el gobierno? Reaccionó el gobierno a través del ministro Álvaro Elizalde, dijo que aquí debe llegarse al fondo de esta situación, señalando que son los tribunales de justicia como órgano independiente quienes deben tomar una determinación y llegar al fondo del caso y sancionar a los eventuales responsables. Nosotros hemos planteado siempre que este caso tiene que ser esclarecido, se tiene que determinar quiénes son los autores. En Chile quien lleva adelante las investigaciones es el Ministerio Público, que es un órgano autónomo, eso corresponde a un Estado de Derecho, y esperamos que la investigación permita el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades criminales del caso. En lo que respecta a la ciudad de Temuco, Rodrigo, durante esta madrugada también se concretó la detención de uno de los hijos de Julia Chuñil en el sector Santa Rosa de Temuco. Lo confirmó también durante esta mañana el Seremi de Seguridad Pública, señalando que efectivamente hubo un trabajo de coordinación entre la Fiscalía de los Ríos y Carabineros en este caso. ¿Qué viene ahora entonces? La audiencia de control de detención que está próximo a iniciarse en los tribunales, en este caso de la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos. Sí, el gobierno en algún momento, en voz del propio presidente, había pedido que aquí no hubiera impunidad, que todo el mundo debiera estar pendiente de lo que sucedía con Julia Chuñil, que nadie podía ser indiferente a la desaparición de una persona que estaba preocupado para saber la verdad, qué pasó, dónde está. Hay diligencias en curso en los terrenos de Mafil, en los terrenos de Julia Chuñil, en donde se está buscando su cuerpo, porque la Fiscalía tiene antecedentes, y eso es lo que se espera transparente ahora en la audiencia, de que es su entorno más cercano, sus hijos, los que habrían cometido el crimen. Y también, yo lo decía al principio, están detenidos ellos y el ex yerno por otro asesinato, también robo con homicidio de un caballero de 90 años en la zona, que es lo que llamó también la atención esta mañana en la primera comunicación que conocimos de parte del Ministerio Público, Claudio. Claro, Rodrigo, y era un antecedente que no se conocía, no se tenía ese antecedente. Exacto. Solamente se conoció durante esta jornada que hay una víctima también de 90 años de edad, donde se responsabiliza a los detenidos también por la muerte de Julia Chuñil. Lo que había quedado claro hasta ahora, en esta tesis, ¿no?, del parricidio, es que habían surgido algunas incongruencias, ¿sí?, consideraciones que no cuadraban en algunos de los relatos que había recibido la Fiscalía, en algunos testimonios. Hay que ver si hay escuchas telefónicas o pruebas de otro tipo. Todo eso está por verse. Se supone que en los próximos minutos, ahí en los tribunales de la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos, se va a iniciar esta audiencia que va a ser transmitida por el Poder Judicial a través de su canal de televisión. Nos quedamos atentos, Claudio. Muchas gracias. Así será. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. En las calles de Santiago, información policial por ahora. Quizás si lo más violento, este asalto anoche a un hombre y su hija en las calles de Quinta Normal. Le robaron el auto. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, partimos en Quinta Normal, en donde este hombre y su hija menor de edad sufrieron este violento asalto. Ocurre cerca de la medianoche en la avenida Costanera Sur, en donde las víctimas se detuvieron en un semáforo, hecho que fue aprovechado por una banda delictual que con el método de la encerrona lograron hacerse el control del vehículo de las víctimas, que fueron interceptadas primero por un auto desde el que bajaron dos delincuentes que con bastante violencia rompieron primero los vidrios de este vehículo y amenazaron con armas de fuego a las víctimas, a las que bajaron a la fuerza y se llevaron precisamente este auto. El capitán Nicolás Valenzuela, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, entregó más detalles. Una víctima adulto con su hija menor de edad llegan hasta dependencias de la Guardia de la Subcomisaría Carrascal, con la finalidad de estampar una denuncia por un robo de su vehículo motorizado con intimidación, donde se desplazaban por Avenida Costanera Sur con intersección con Pasaje 9, donde son abordados por un vehículo color blanco, no recuerda mayores características, del cual descienden dos sujetos a rostro cubierto, premonidos con armamento de fuego en sus manos, quienes proceden a intimidarlo y a fracturar uno de los vidrios de su automóvil, el del costado del copiloto, haciéndolos descender del vehículo y llevándoselo.
y afortunadamente no hay personas lesionadas respecto a este violento asalto, en donde tampoco se registran detenidos. Otro tema, 2 accidentes de tránsito en los que participan 2 funcionarios de Carabineros que resultaron con lesiones. El primero es entre una patrulla mixta en donde circulaban estos policías y también una micro del sistema de movilidad red en calle San Pablo con Rafael Sotomayor en la comuna de Santiago, y cuando eran trasladados a un centro asistencial en otro vehículo policial terminan colisionando con otro vehículo menor en avenida Manuel Rodríguez. Pese a participar en 2 accidentes de tránsito, los funcionarios heridos resultaron con lesiones de carácter leve. Escuchamos la voz del capitán Heber Castro, quien entregó más detalles. En el lugar se existía un accidente de tránsito que involucraba a 2 funcionarios de Carabineros que eran trasladados en una patrulla mixta de la Municipalidad de Santiago y habría sido colisionado por un bus de Transantiago. Personal de Carabineros que se constituye primeramente en el lugar, traslada en el vehículo policial y a la altura de Manuel Rodríguez con calle Moneda es interceptado por otro vehículo menor que le efectúa daños al vehículo de Carabineros. Y esto se suma a otro accidente temprano en la comuna de San Bernardo, en donde el conductor de un vehículo perdió el control de chocó contra un poste, terminó volcando y por si fuera poco termina huyendo de ese lugar. Felipe Cofrés, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya, y de las calles de Santiago, los tribunales en la región de Valparaíso, lo conversábamos recién con el delegado Riquelme, la audiencia de los detenidos por distintos delitos en el marco del desalojo ahí en la megatoma de San Antonio, y ha hecho noticia a esto porque uno de los imputados figura como pensionado de gracia por el estallido social. Esteban Vázquez tiene el detalle. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, efectivamente, a esta hora se está llevando a cabo lo que es la audiencia de formalización de 6 detenidos por el hecho que ocurrió el día de ayer, bastante violento, en la megatoma de San Antonio, donde hay un imputado por maltrato de obra a Carabineros, otro por no permitir el paso a los vehículos y 6 imputados que están por distintos delitos como amenaza y atentados contra la autoridad. Ellos corresponden a quienes se resistieron y efectuaron desórdenes al momento del desalojo. Ayer fue una jornada bastante violenta donde, recordemos, inclusive 2 carabineros resultaron heridos a bala. El día lunes también había resultado un funcionario de la PDI herido con un perdigón, una situación que obviamente generó preocupación en las autoridades y que, como lo decíamos, finalmente se logró la detención de estos individuos. Uno de los puntos que bien mencionabas era la situación de uno de los imputados, que era parte de un listado de pensionados de gracia del Estado por de violaciones a derechos humanos en el marco del contexto del estallido social. El delegado regional, Yanino Riquelme, mencionó que esta persona, si bien figuraba en el listado, no se habían otorgado pagos por parte del Estado debido a que en un momento no se le pudo ubicar. Los invito a escuchar estas declaraciones. La información que nosotros hemos recabado desde parte de nuestro ministerio es que él no ha recibido nunca esa pensión, si bien era asignatario de esa pensión, producto de que hay una violación a sus derechos en su momento, tiene pérdida ocular. Sin embargo, nunca fue hallado para poder generar el proceso administrativo que él tiene, que tenía que desarrollar en ese momento, y por lo tanto no ha recibido nunca esa pensión. Como lo decíamos, a esta hora se está llevando a cabo lo que es el control de detención de estos 6 detenidos en total que hay por los distintos delitos. El fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Sandón, habló en la previa justamente de lo que fue esta audiencia que inició hace un par de minutos y entregó detalles también de los cargos que se le van a imputar. Lo escuchamos. En particular, van a pasar a control de detención hoy día sujetos que habrían participado en lo que se llama la interrupción de la vía pública, que generalmente tiene que ver con el tema de las barricadas, y también otro caso que nos preocupa es el de un incendio que se produce en una casa de alguien que estaba acatando la resolución, desarmando su casa, y otro sujeto viene y con acelerante y encendedor la prende y se quema. En materia del desalojo, desde la delegación presidencial también informaron que durante el día de ayer culminaron ya lo que eran los trabajos en las parcelas 11 y 13. Por ello es que el día de hoy se está
trabajando en lo que es justamente los cierres perimetrales correspondientes para poder el día de mañana nuevamente continuar con la planificación de poder llevar a cabo desalojos en las otras parcelas, tal como se indicó a la Corte de Apelaciones en el plan de acción entregado por el gobierno a fines del año pasado. Vamos a estar obviamente muy atentos al desarrollo de esta audiencia que en estos momentos se está llevando a cabo en el Juzgado de Garantía de San Antonio, Rodrigo. Sí, con la confirmación del delegado Riquelme de que mañana se reinician los trabajos en el Cerro Centinela. Esteban, gracias. Muy buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya, ¿qué pasó con la PGU? Gloria Gutiérrez, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Durante esta jornada el gobierno confirmó que no aplicarán la medida adoptada por el Instituto de Previsión Social, el IPS, que suspendía el beneficio de la PGU a cerca de 13.000 adultos mayores por estar supuestamente más de 6 meses fuera del país, uno de los requisitos que están vigentes para mantener el pago. Muchos de los afectados denunciaron esta situación, asegurando no haber salido de Chile durante el periodo, evidenciando un aparente error en los datos entregados por la PDI, la institución que lleva el registro de entrada y salida de las personas en el país. Así entonces queda sin efecto la notificación de suspensión que se hizo llegar a estas 13.000 personas mientras se corroboran correctamente los datos. Lo explicaron el director del IPS, Juan José Cárcamo, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Se determinó que había un grupo acotado de personas que probablemente habían salido más de 180 días del país en el último año calendario. A esas personas se les envió una carta de notificación de que estarían perdiendo este requisito de residencia y por lo tanto se les invitaba a regularizar esta situación. Dado que hemos recibido algunas inquietudes y algunos reclamos, hemos decidido suspender esta medida y vamos a hacer una reevaluación. Por lo tanto, queremos garantizar y asegurar que les vamos a pagar a todas las personas su pensión garantizada universal. Ante la serie de reclamos que se produjeron, entonces se revirtió esa decisión, se va a pedir un nuevo informe a la PDI para que se aplique de manera estricta la ley y por tanto ninguna de estas personas va a ser perjudicada y los pagos se van a realizar como corresponde. El presidente Boric, por su parte, también se refirió a esta situación en entrevista con Radio Futuro, donde aseguró que se trata de un error que afecta al 0,4% de los pensionados y que el gobierno ha decidido no aplicarlo y que se investiguen y se cotejen bien los datos para que puedan tener tranquilidad. Dijo respecto a eso, no habrá ningún tipo de error o irregularidad. Desde el Congreso hay reacciones a este aparente error. Escuchamos a la diputada de Demócratas, Joana Pérez, que anuncia la citación de autoridades a la Comisión de Gobierno Interior, también a la diputada de Republicanos, Sara Concha. Yo espero que esto no sea una especie para generar conmoción en los adultos mayores. La comisión va a citar al ministro del Trabajo, a la PDI y, por cierto, al director del IPS. Este gobierno se acostumbró a que no responde políticamente por los errores, las omisiones, y aunque esté terminando, nosotros no descartamos presentar una comisión investigadora. Quienes instalaron en un periodo de campaña que era justamente el presidente electo quien iba a terminar con la PGU son ellos mismos los que al final terminan quitándole el beneficio a las personas mayores. No sé si nos va a dar el tiempo para presentar una comisión investigadora, una especial, pero creo que se tienen que tomar las acciones y llegar también a quienes son los responsables. Bien, acciones que se evalúan desde el Congreso, mientras el IPS confirma que todos los pensionados recibirán con normalidad su pago este mes de enero, mientras se cotejan correctamente los datos de entrada y salida de Chile por parte de la PDI. Hay que hacer esa corrección. Gloria, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Deportes. Sí, viaja Colo-Colo. Hay Noche Lila. Hay algo de tenis. Estaba viendo que en Europa hay un partidazo, Arsenal-Chelsea. Ernesto Contreras, buenas tardes. ¿Cómo está, Rodrigo? En la Copa de la Liga, la IFL Cup o Carabao Cup, ahí va a estar jugando ¿Carabao? La Carabao Cup, Copa de la Liga, o la EFL, que se conoce más globalmente. Y ahí rico para verlo hoy día a las 5, además. Es que cómodamente en un sillón. Cuando cambia horario Europa, a los que salimos más temprano, porque entramos más temprano, a las 5 es perfecto. Perfecto. De repente hay partidos a las 2:45, a las 3:45 y no son perfectos. No. A las 5:10 Chelsea con Arsenal, clásico de Londres, partido de ida.
Son 2. Ayer están jugando esos dos equipos un kilo. Tremendo. De hecho, el Arsenal es el líder en la Premier y ayer el City le ganó al Newcastle de visita 2-0 en el primer partido por esta semifinal. No me gusta el City a mí, como que me aburre. Sí, muy Muy perfecto a ratos. Tienen un francés que es muy bueno para la pelota. Cherki. Se pasó. Bueno. ¿De dónde sacan tantos jugadores los franceses? Cherki viene hace mucho rato. Yo me acuerdo que yo, que soy asiduo al juego FIFA, en los mercados de fichajes cuando hacíamos carrera aparecía Cherki. Siempre aparecía, era barato y tenía cara, rostro escaneado. Barato y bueno. Bueno. Ahí algo pasó que despuntó y ahora está jugando en Inglaterra. Sigue de Champs. Tremendo jugador. En la selección francesa, sí. Sigue de Champs para el Mundial de el lío pasar Estados esa Unidos. Lista de jugadores. Y el 11 después está duro. Tenés que dejar... Hay tantos jugadores buenos. ¿Otra selección entera afuera? Sí, vamos a ver si ahora les da. Si alcanza para ser campeones del mundo, yo creo que... Es candidato. Argentina, España, Francia, Portugal, por ahí. Portugal, Marruecos, veremos si le da. Brasil con Carleto, tiene una deuda grande Brasil. Pero si yo pudiera apostar hoy, Rodrigo, yo le apostaría a España. Así es. No es lo que yo querría, pero creo que es la selección más bien armada hoy en día, con una dosis de fortuna, un arquero que gana partido. ¿Quién está jugando al arco? Tremendo equipo. Unai Simón. Que no debe ser el mejor. Y está Joan García, el Barcelona. Eso te iba a decir, ya. No, hay me fui para cualquier parte. No, pero está bien. Porque además, nuestro fútbol formalmente ya tiene fecha de inicio, Rodrigo. Ya. Martes 20 de enero. En 6 días más. Martes 20. O sea, vamos a conocer el gabinete de Cast y el primer partido del ese fútbol mismo chileno. día. Mira, justamente, 19 horas, Sausalito de Viña del Mar, primera semifinal de la Supercopa Huachipato Católica, martes 20. Ya. Y al otro día, miércoles 21, el otro partido de semifinales, Coquimbo Unido con Limache, 19 horas. ¿Dónde? En Viña. Es un mini torneo en Viña. Los ganadores se juegan... Para los turistas ahí. Extraordinario. Y la final se juega el domingo en Viña. Querían hacer un tercero y cuarto torneo. No tiene sentido. Y estaba pactado, de hecho. Pero creo que entraron en razón de que si ya jugar un tercero y cuarto es triste, imagínate en una Supercopa que no entrega nada, no tiene ningún... No, lo único que entrega al que le quiere sumar un título más a su institución, pero no, como tú bien dices, no tiene mucho brillo. Pero ahí arranca la temporada del fútbol chileno en lo formal. Ayer arrancaron ya los partidos amistosos internacionales de los equipos. Perdió Everton 5-3. Me contaste. Con Independiente, ahí con buena actuación de Cabral y Millán en Independiente. Loyola se va, ¿eh? Se va, no estuvo ni citado. No. Se va al Pisa. 7 palitos verdes se Pisa habla. Con ese, pero está penúltimo en la liga italiana. Está pero igual. Olor a descenso, pero se va a jugar a Italia, lo cual es bueno porque está solo Maripán. Imagínate, se salvan. No, y con aporte de Loyola. Sí, ¿qué más? Hoy día a las 20, la noche lila. Vivir en Italia, imagínate. Deportes Concepción, Coquimbo Unido, 30.000 personas esperan en el Esterroa. La experiencia Conce en primera, creo que va a ser muy entretenida este año. Promediando sobre 20.000 personas en el descenso. Tercera, segunda división. Buena plaza. Uno dice, ¿dónde va a jugar la U allá? Hay una rivalidad entre Conce y la U, más de Conce para la U por el tema de... Ellos son el León de Collao. ¿Quién es el León? Claro, y ellos le dicen que son pero igual. el verdadero León. Va a estar interesante Conce. Escuchemos voces. Hablamos recién con el gerente general del equipo Lila, Aiderson Abreu. Pensé que con Caselli. No, el gerente. Está dedicado al pádel, Caselli. ¿Está empezando a jugar pádel. El gran Caselli puede hacer lo que quiera. Auditor de cooperativa gran parte del día, además. Así que cariño a Carlito. Aiderson Abreu, director general de Deportes Concepción, le cuenta a la gente en cooperativa, que la escucha por la app, qué va a esperar hoy día, allá en la 8ª región, contra Coquimbo. Es la partida hoy. Bueno, como todas las noches, Lila, una gran fiesta. Nos gustaría que fuera realmente especial por el primer año en primera división después de mucho tiempo. Y bueno, ojalá que también sea un gran marco de público. Hoy tenemos... algunas bandas, vamos a hacer también a nivel algunas premiaciones que se trabajaron a nivel corporativo, como es la rifa de un auto, un viaje a España para ver al Español de Barcelona. Entonces también ir dándole un espectáculo a una hinchada que tiene unos valores únicos acá en Chile y que da pie a que puedan ser ejemplo para otros clubes y que la familia pueda ir al estadio y pueda disfrutar de un bonito espectáculo.
Listo, hoy día a las 20 estamos en Cooperativa. Hay un lindo especial de fichajes del fútbol chileno. Y me voy a Concepción para cerrar. Matías Cavalieri, entre los más sonados, son 16 nombres. Matías Cavalieri, Ignacio Mesías, una especie de referente que viene de Unión Calera, el Banana Suárez, Leo Valencia, uno de los goleadores del torneo pasado, Jorge Enríquez, el que era de Cobresal, el que pegó la patada voladora en el último partido del torneo. Bueno para la pelota. Misael Dávila, experiencia desde Iquique. El arquero, ya lo contamos hace rato, César Dutra. Viene el Boavista de Portugal. Él fue campeón de la Copa Libertadores el 2019 con el Flamengo y jugó 2 partidos. No es que haya estado solo ahí calentando la banca. Jugó 2 partidos, un año con Peñarol. Será el arquero del Conce. Y otro nombre interesante, Aldrix Jara, que tuvo buen año con Cobreloa, delantero. Fausto Grillo, ex defensor de O'Higgins, Brian Béjar, Neri Veloso, otro arquero. Así que el Conce con todo. En cuanto a los equipos grandes del país, Colo-Colo se va a las 15 a Uruguay. Juega mañana a las 21 con Olimpia. La U juega el domingo con Racing. Con Racing en la tarde. Sí, transmitimos doble. Transmitimos a Colo-Colo y a la U ese fin de semana. Y la Católica acaba de representar a Tomás Astaburuaga, que se fue y volvió. Así que hay cositas que contar durante toda esta jornada. En el tenis perdió Barrios, Tabilo. Solo Garín y Tabilo van a jugar el Abierto de Australia. Oiga, que le vaya muy bien. Que estés muy bien. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Este es el efecto político más inmediato, el fallo en el caso Gatica, un veredicto absolutorio en el caso del comandante Crespo. Y ahí, bueno, hay que ver los pasos que se van a seguir en materia judicial. Pero, en medio están las recriminaciones muy duras a rato que se han escuchado estas horas, ¿no? Desde ayer, en el oficialismo, por la eventual aplicación aquí de la ley Naín Retamal, al menos fue mencionada en el fallo. El Partido Socialista decide suspender incluso su participación en la alianza de gobierno luego de los reproches, ¿sí?, de la pachotada a rato del mundo del Frente Amplio, del PC, por precisamente la ley que en algún momento se habló de la ley de gatillo fácil, ¿se acuerdan? Cuando se estaba discutiendo. Mariano Reyes nos va a explicar. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Quiebre, terremoto y grieta son algunos de los sustantivos que han buscado describir el momento que atraviesa hoy el oficialismo, porque el fallo del caso Gatica no solo fue desgarrador para el sector gobernante, así al menos lo reconoció el presidente Gabriel Boric, sino que también desencadenó una serie de reproches por la aprobación de la ley Naín Retamal. Fue en la tarde de ayer cuando la bancada del Partido Comunista, en voz de la jefatura de su comité, la diputada Lorena Pizarro, llamaron a quienes aprobaron la normativa a que se hagan responsables de la impunidad que a su juicio produjo la aplicación de esta ley en el caso Gatica. Eso en el PS fue interpretado como un ataque no solamente al socialismo democrático, sino que también al gobierno del presidente Gabriel Boric, que en su momento empujó la aprobación de esta normativa. Y anoche convocaron en el Partido Socialista una reunión de emergencia con la mesa directiva, donde se tomó una definición: suspender la participación del partido en la alianza de gobierno. Se ha hablado de deslealtad, de que esto es una bomba para la unidad en la futura oposición, entre otras reacciones. Y vamos a escuchar parte de esa molestia en voz de la presidenta del partido, la senadora Paulina Bodanovich, y también de sus diputados Raúl Leiva y Daniel Manucheri. Cuando uno cree que ya nada lo sorprende, esta es la primera vez que 2 partidos oficialistas, uno de los cuales el partido del propio presidente de la República, se vuelve en oposición de su gobierno. No entendemos de una manera artera y desleal se ataca una norma del gobierno del propio presidente Boric. Desafectarse, además de una manera falaz, de una norma que no aplica en el caso de un veredicto, creo que no corresponde. Yo creo que acá hay una señal clara de inmadurez política, pero fundamentalmente aquí también se está poniendo una bomba a la unidad de la futura oposición. Bueno, en el gobierno no han comentado el quiebre que se produjo durante esta mañana en la alianza que lo sustenta, pero sí el presidente Gabriel Boric respondió a los reproches por la ley Naín Retamal y en su defensa recordó el mandatario que esta no es una normativa que haya nacido desde el Ejecutivo, sino que fue el apoyo a mociones parlamentarias en medio de la agenda de seguridad. Un desmarque que llama la atención porque en la lista de los 1000 avances del gobierno que lanzó el Ejecutivo durante esta semana está incluida la ley Naín Retamal en el legado
lado que busca defender la moneda. Y en el Frente Amplio consideran que el Partido Socialista está sobrereaccionando. Por ejemplo, en sus redes sociales, la presidenta del partido, Constanza Martínez, aseguró que nadie ha responsabilizado o señalado con el dedo al PS luego del veredicto. Nos resulta incomprensible su reacción, parte de las palabras de la timonel del Frente Amplio. El diputado frente amplista, Jorge Brito, hizo un llamado a calmar los ánimos y a priorizar la unidad. Aún están a tiempo de actuar con madurez, con responsabilidad, así que esperamos que se enfríen un poco, que tomemos esto con mesura y también que nos expliquen qué significa lo que están anunciando. ¿Significa que el ministro Montes va a salir del Ministerio de Vivienda y que el Partido Socialista va a abandonar todos los servicios que tiene en todo el país? Para nosotros entendemos que hay frustración en el Partido Socialista porque la ley que promovieron no se está aplicando como deseaban. Sin embargo, nuestro compromiso con Chile es mucho más grande. Ellos y nosotros perdimos en la elección presidencial. ¿Y cómo vamos a enfrentar el ciclo que viene si no es con la mayor unidad política y social posible? Bueno, la grieta se profundiza y ahora toma a todo el socialismo democrático. Por ejemplo, hoy en la mañana el PPD bajó una reunión con el Frente Amplio y el Partido Comunista para negociar la futura mesa de la Cámara y aseguran en el Partido por la Democracia que van a evaluar su continuidad en la alianza. Hace unos minutos, en la Cámara de Diputados y Diputadas, el Partido Socialista explicó los alcances de su decisión. Dicen, no van a participar de los comités políticos ampliados en el Palacio de la Moneda, ni tampoco van a participar en el cónclave oficialista que estaba programado para el próximo viernes 23 de enero. Así también, en el socialismo democrático entienden como suspendida esa reunión y aclaran desde el Partido Socialista que van a seguir trabajando con el gobierno hasta el 11 de marzo, pero ya no en un formato de alianza o coalición. Mira, cuando el presidente de la República hoy día de visita en Talcahuano, hasta donde entendemos no se ha referido a esta situación, sí se ha hecho cargo del tema de Naim Betamal, de esto de el desmarque de su gobierno con el origen de la norma, pero efectivamente aparece en esto de los 1000 avances, en el lugar 307, si mal no recuerdo. Y lo que contaba Mariano, delicado, porque podía tener efecto incluso en la negociación para las futuras mesas en el Parlamento. Y lo del cónclave, te escuché que no va o alguien lo da porque se cayó. Mira, lo que nos han comentado fuera de micrófono, Rodrigo, es que muchos del socialismo democrático entienden que esa reunión ya está suspendida a raíz de esta controversia. Lo que sí, desde el Partido Socialista han confirmado de que ellos no van a participar de ese cónclave. Así que hasta ahora se estaría bajando. Eso el próximo viernes. Mariano, gracias. Que estén bien, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Qué pasa en la otra vereda, sí? En el mundo de José Antonio Kast, el gobierno electo. Hay harto tema con el futuro gabinete, desde ya lo de Rodolfo Carter, que parece ser una posibilidad que se va diluyendo, pero todavía podría ser, digamos. ¿Qué más? El abogado Rabat en justicia, ¿sí? Ojo con eso porque entiendo que es de la oficina que participó en algún momento en la defensa de Pinochet, Rabat. A ver, Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en el marco del Congreso Futuro, el presidente electo José Antonio Kast participó en el lanzamiento del libro Anticipar para Transformar Chile, una propuesta de institucionalidad del futuro, del senador Francisco Chaguán. Una actividad sin declaraciones, pero marcada por las definiciones que siguen tomando forma en su agenda. Una de las más sensibles es la conformación de su primer gabinete. Según publicó el diario La Tercera, Kast se habría inclinado por el abogado Fernando Rabat para encabezar el Ministerio de Justicia, un perfil sin militancia política, de amplia trayectoria académica y que en el pasado, desde el estudio Rodríguez, Vergara y compañía, formó parte del equipo que defendió a Augusto Pinochet. Una posible designación que desató reacciones en el mundo progresista. En el primer café de Cooperativa, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, calificó la señal como una provocación. Tuvo réplica en el mismo espacio del diputado republicano Agustín Romero. Igual es una provocación, porque igual él no es cualquier abogado. La derecha tiene un montón de abogados académicos, gente con muchas luces para ocupar el cargo de ministro de Justicia. Es el Ministerio de Justicia. Perteneció a la defensa de Pinochet y tiene un currículo que es bien
intenso políticamente y usted no, muy... Flavia, ¿y usted no encuentra que es una provocación que Jorge Fuentes Purrán sea el secretario regional ministerial de Seguridad, un abogado que defendía a todos los octubristas y que estaban destruyendo Chile? ¿Eso no es provocación? Le pregunto, porque si vamos a empezar a tratar de buscar empate, no, pero es que no, que por favor. Bueno, otra cartera que sigue en definición es el Ministerio de Seguridad. Según trascendió, Kast habría ofrecido ese cargo al exalcalde de La Florida y senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien todavía no responde al ofrecimiento. Desde Chile Vamos han advertido que se ve mal que Carter renuncie a su escaño en el Senado sin haber ejercido el cargo. Escuchemos al diputado y también senador electo de Renovación Nacional, Arturo Lonton, y también al diputado republicano Luis Sánchez, quien defiende el nombramiento a partir, dice, de la gravedad del escenario de seguridad. No se ve bien en un inicio, sin perjuicio que es parte de las reglas constitucionales y legales que tenemos. El tema es que fue elegido senador y por lo tanto va a haber claramente una crítica porque no va a ejercer su cargo ni siquiera un solo día. ¿Esto se ha hecho antes? Sí, pero se ha hecho en otras circunstancias, en circunstancias de necesidad, de emergencia. Pero yo creo que estamos en una situación bastante excepcional y lo hemos dicho, incluso lo ha dicho el presidente electo desde la campaña. Estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de grandes emergencias, especialmente en esta crisis de delincuencia y de inseguridad, y si la persona más indicada para enfrentar esa crisis, para darle solución, es alguien que correspondería que desempeñe funciones dentro del Congreso, yo creo que la excepcionalidad hoy día se cumple. Bueno, todo esto mientras mañana a las 8 de la mañana el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast se reúnen por segunda vez en el Palacio de la Moneda. Así será, mañana tempranito ahí en la Casa de Gobierno. Camila, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Congreso, se espera que ahí se hable de algunos proyectos de ley que hacen noticia por estas horas. Uno, la norma sobre confianza legítima y el financiamiento del proyecto marcan el debate en la sala de la Cámara. Hablamos del reajuste al sector público y otras normas misceláneas allí, que se espera sea votado en un rato. Además está la situación del diputado, senador electo Calisto, Jorge Espinosa Cuéllar. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Casi 600 páginas tiene el comparado con que las y los diputados deberán votar el proyecto, que incluye más de un centenar de normas misceláneas, además de la propuesta de reajuste de 3,4% del sector público. La Comisión de Hacienda evacuó su informe recién a las 2 de la mañana y desde entonces la Secretaría ha trabajado en la elaboración del comparado y ahora también prepara la minuta de votación. En la sala, dirigentes del sector público siguen atentamente el debate que en buena parte ha girado en torno al principio de confianza legítima con que el gobierno pretende dar cierta protección legal al personal a contrata en caso de despidos injustificados, consagrándoles el derecho a reclamar y obligando a la Contraloría a pronunciarse. La propuesta original fija como requisito que tengan al menos 2 años de antigüedad y aunque fue rechazada en comisión, el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, insistirá en la sala en la indicación para elevarlo a 5 años, con la que quedarían afuera quienes ingresaron durante el actual gobierno. Escuchamos al diputado Undurraga. ¿Por qué 5 relevante? Primero, se ajusta a lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema en lo que tiene que ver con la confianza legítima. Pero segundo, despeja de toda duda que esto no es una ley de amarre, porque 5 años no comprende a aquellos funcionarios que entraron durante este gobierno. Por lo tanto, al ponerlo a los 5 años, creo que es algo positivo. A ver si algunos de los legisladores de derecha nos acompañan en esta votación para aprobarlo. El reajuste propiamente tal va a ser aprobado pese a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo respecto de que el próximo gobierno tendrá que buscar dentro del presupuesto más de 520 millones de dólares para reasignar y cumplir así con las y los trabajadores públicos. Escuchamos al diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, y a Giovanna Ahumada del Partido Social Cristiano. La bancada de Renovación Nacional ha tomado la decisión de votar a favor de la ley de reajuste y a favor del guarismo y en contra de las leyes de amarre que el gobierno pretende dejarnos para el próximo gobierno. Acá se manipula la palabra parásito o el amarre para generar esta división. Sin embargo, hay que dejar claro que aquí la mayoría está por votar, por supuesto, el reajuste a los trabajadores.
la creación de cargos públicos para pagar favores políticos. A eso se les llama parásitos. Y eso ocurre y es una realidad. Y los únicos que sufren son los trabajadores, los que realmente hacen la pega. Acaba de ocurrir que se suspende la sesión de la Cámara hasta las 3 de la tarde con el propósito de que se termine de elaborar la minuta de votación y recién a las 3 se va a retomar precisamente para votar este articulado que tiene más de 120 normas. Y otro tema, algo inédito, ocurrió en el Tribunal de Garantía de Coyhaique, donde hoy iba a ser formalizado por fraude al fisco el diputado Miguel Ángel Calisto, junto con Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein. Ocurre que el juez Mario Devaux decidió suspender la tramitación de la causa en contra del parlamentario al considerar que volvió a tener fuero cuando fue elegido senador. De hecho, le preguntó en la audiencia directamente si renunciaba a la protección y Calisto dijo que no. Por eso, al no poder formalizarlo, la Fiscalía pidió ampliar el plazo de la investigación y postergó la formalización de todos para hacerla en conjunto. El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, y el diputado desaforado y senador electo Miguel Ángel Calisto se refirieron a la situación. Es un tema sumamente cuestionable. La posición nuestra es que no es procedente un nuevo foro parlamentario, toda vez que los hechos que se le imputan al diputado fueron cometidos en el ejercicio de su cargo precisamente como diputado. Y la protección que se brinda es a la función parlamentaria, indistintamente si es en calidad de diputado o de senador. Es decir, el fuero es uno solo. Claramente, esto nos deja en plena posibilidad de poder asumir como senador el próximo 11 de marzo y no nos inhabilita en nuestro ejercicio. El fuero es irrenunciable. Ya la Fiscalía solicitó el desafuero como diputado. Aquí estamos en la formalización. Claro, formalización que finalmente no se hizo por esta interpretación que dio el juez de devolverle el fuero por ser senador electo. Así se da entonces la extraña situación de que Calisto, desaforado por la Corte Suprema, no puede volver a la Cámara, pero sí podría jurar como senador. Algo respecto de lo cual el Ministerio Público elevará su conocimiento a la Corte de Apelaciones. Eso está por verse. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. El Diario de Cooperativa, segunda edición. Seguimos en los tribunales. Trama bielorrusa. Juan Cristóbal Cható, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque está en desarrollo aquí en el séptimo juzgado de garantía de Santiago la formalización en la trama bielorrusa de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto Sergio Llaver, el de Chillán Yamil Najle y también de Harold Pizarro, dueño de una casa de cambios que, al igual que los otros dos imputados, formarían parte del esquema de lavado de activos que la Fiscalía acusa que blanqueaba el dinero obtenido por Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles a través de coimas. El rol de cada uno, según el Ministerio Público, era importante en este lavado de dinero supuestamente ilícito. Pizarro estaría encargado de cambiar constantemente de divisas y mover el dinero para dificultar su rastreo, mientras que Llaver ayudó a hacer circular parte de los fondos y Najle habría recibido algunos de estos dineros y la habría devuelto paulatinamente a Migueles, creando posteriormente contratos para justificar los pagos. Así lo explicó a grandes rasgos durante la audiencia el fiscal Marco Muñoz. Señaló que el monto total de estos 45 millones, ascendiente a cerca de $47.000 y fracción, fueron entregados en su totalidad a el señor Migueles conforme a las instrucciones que le impartió el señor Lagos. Don Sergio Llaver en su declaración última señala que él en ese día llegó con $47.000 y fracción los que le compró. ¿Y cómo se los pagó? Bueno, dijo que 25 millones por favor pagárselo a través de don Yamil Najle porque le debo dinero según la explicación que dio él, y el resto que se lo pagara en ciertas parcialidades, cosa que ocurrió. Ese mismo día, el señor Llaver comenzó a transferirle los 25 millones de pesos al señor Yamil Najle y también dentro de esos pocos días le transfirió el saldo al señor directamente a la cuenta del señor Migueles. En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía pidió arresto domiciliario total para Llaver y arresto domiciliario parcial para Pizarro y Najle, todo previamente acordado. Sin embargo, los querellantes solicitaron arresto domiciliario total para todos. Ante esta discrepancia hubo alegatos de las defensas de Najle, a cargo del abogado Pelayo Vial, y la de Pizarro, a cargo del exfiscal Emiliano Arias. Ambos apuntaron al rol limitado que tuvieron sus representados. Los escuchamos. El señor Najle solo hizo esa actuación
¿Pudo haber sabido de la causa Codelco Movitec en Santiago que se tramitaba? Realmente no hay ningún antecedente que lo vincule a esa causa. Lo que ha señalado el señor fiscal en cuanto a que lo que él hace es cambio de divisas. No hay utilidad extra, no hay un lucro. El fiscal nos dijo, y por el cambio de divisas, y disculpe lo coloquial, se hizo un corte de cola como miembro de la asociación y se quedó con $2.000. No, cobró la comisión. Actualmente hay un receso en el tribunal y eso de las 3:30 de la tarde se va a retomar la audiencia para la resolución respecto a las medidas cautelares. Hay más de esto de la muñeca bielorrusa en cooperativa.cl. Gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Cobertura también en ese sitio, en nuestro sitio web, al Congreso Futuro, contigo, Daniela Sáez. Hoy la jornada de charlas comenzó con el bloque Interacciones que reconocen valor, donde la psicóloga y doctora en medicina Cintia de Agostino reflexionó sobre neurodivergencia e inclusión en educación. Para la tarde se esperan paneles como Injusticia Sistemática, donde expositoras como Emanuela Gaquidou nos contarán cómo invertir en salud infantil ayuda a reducir la desigualdad a futuro. A las 16 horas, el chileno Daniel Norero abordará la edición genética en los alimentos, que ya está acelerando soluciones desde Chile para el mundo. Voy a estar presentando sobre Chile como un hub biotecnológico de semillas, un rol del país que muy poca gente conoce. Voy a presentar también los avances que estamos haciendo a nivel pionero desde la startup en Valdivia con impacto mundial, y voy a hacer también una proyección de cómo estas tecnologías van a estar avanzando de aquí a los siguientes 20, 30 años. Estas y otras actividades se seguirán desarrollando de manera gratuita hasta este sábado 17 de enero en el Centro Cultural Seina, ubicado al lado del Instituto Nacional en calle Arturo Prat, además de eventos en todas las regiones del país. Para conocer las actividades que habrá en su región o ver la transmisión en vivo desde Sala Seina, puede acceder a través del streaming en congresofuturo.cl. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.